Muchas veces le digo al niño en consulta, déjame ver tu billetera, dónde está con lo que compras o la tarjeta de crédito. Entonces se queda mirándome y me dice, yo no tengo tarjeta de crédito y no. Entonces la mamá dice, es que él es adicto al azúcar y es adicto a los paquetes. Entonces yo le digo, ¿y quién compra los paquetes y quién compra el azúcar? Si él no tiene en la billetera ni plata ni tarjeta de crédito, y me encuentro pues es detrás de eso pues está la mamá o el papá que están con una adicción, y hay que empezar a resetear esos hábitos familiares para poderlos manejar con el niño. Y lo viene el hermano pequeño de uno de mis otros mejores amigos también, que ya ni siquiera lo obligaban. Le metían la cuchara en la boca y le cerraban la boca. Eso te genera un trauma para toda la vida. ¿Qué implicaciones ves tú como pediatra o qué consecuencias puede tener eso a largo plazo? Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, todo muy bien, gracias por la invitación. De verdad que es un gustazo tenerte aquí porque, mira, yo creo que a día de hoy ya te voy a pedir que te presentes para que la gente te conozca, sepa quién es Héctor Mendoza. Pero creo que a día de hoy el principal problema que estamos viendo en la población no viene de la generación que está ahora mismo viviendo o subsistiendo en la sociedad, sino que viene desde antes. Ya seguramente nos vamos a meter más en detalles de cómo sobre todo ha cambiado nuestro exposoma, a lo que nos exponemos diariamente, desde hace más de 100 años. Pero antes de empezar, porque nos vamos a estar hablando de la alimentación en niños, pero vamos seguramente a meternos incluso de la alimentación desde la madre. Pero quiero que te presentes, que le indiques a la gente, que le cuentes a la gente quién es Héctor Mendoza y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Héctor Mendoza, yo soy médico pediatra, me dedico a hacer pediatría integrativa o manejo holístico desde la familia, como lo decías, desde solamente desde los niños, sino desde la madre, incluso desde todo su núcleo familiar. A mi consulta llegan abuelos, cuidadoras. No solamente el niño es el que va a la consulta, realmente me considero más como un médico de la familia. Eso es lo que yo hago en mi labor en el consultorio. También tengo mis conferencias, talleres donde imparto compartir el conocimiento mediante la educación a las familias y también mediante guiar al núcleo familiar y escribiendo también contenido para padres. Claro, y es que es algo que realmente no lo había pensado, el hecho de que el niño o sea, por decisión propia no es quien va a ir a la consulta, no tiene que ser el padre por motivación o por algún problema que ve en su hijo de llevarlo a una consulta a un pediatra. ¿Cuál es la diferencia, para luego irnos metiendo en materia, cuál es la diferencia de un pediatra tradicional a un pediatra funcional? Bueno, la medicina convencional o la pediatría convencional es la pediatría que yo aprendí desde mi escuela de medicina, desde la facultad de pediatría, en donde parte de una medicina de un síntoma, curas el síntoma, o no lo curas, sino manejas el síntoma, prescribes un medicamento y ya. En la pediatría funcional o con ese enfoque más integrativo, lo que pretendemos es ir un poco más hacia las causas del porqué de lo que está pasando. No solamente vamos al síntoma, sino que probablemente lo que está ocurriendo en un niño con el mismo diagnóstico, con diferentes causas. Puede ser diferente el mismo diagnóstico, pero diferentes causas. Entonces vamos y abordamos un poco más a fondo a la raíz del problema. Claro, porque yo entiendo de que si tú te abocas, o sea, desde mi perspectiva, ya tú me comentarás más, pero porque si tú te abocas a aliviar simplemente síntomas y no solucionas, o sea, lo que consigues yo lo veo desde el punto de vista de marketing y de negocios, consigues un cliente recurrente, o sea, alguien que va a volver constantemente porque no le ha solucionado el problema raíz. Entonces entiendo de que la medicina funcional, en tu caso, pues desde el punto de vista de la pediatría, lo que intenta es justamente eso, ¿no? Ir como al problema y no únicamente aliviar la superficie, es decir, no aliviar únicamente el síntoma. Sí, es una medicina más preventiva, un enfoque no tan ir a prescribir un medicamento, sino ir a reparar cuáles son las posibles causas de muchas de las enfermedades que normalmente están llegando a nuestros consultorios como pediatras. Y como bien lo decíamos, aquí el niño va a la consulta, pero probablemente la causa no es el niño, es la mamá, el ambiente familiar, el estrés que normalmente puede estar, donde el niño está inmerso en una situación de pronto de disfunción familiar, muchas razones que pueden ser el problema o el síntoma por el cual el niño esté consultando. Me gustó eso de que
que la causa puede que no sea el niño, sino el entorno, ¿no? El contexto. Y te quería preguntar, porque me causa curiosidad, ¿cuál es la prevalencia a día de hoy? O sea, ¿cuáles son los casos más comunes que encuentras tú en consulta? Hay muchos motivos de consulta emocionales, sobre todo en las primeras etapas de la infancia, en los primeros años de vida, donde el niño pues está en un ambiente familiar, en donde si no hay desajustes emocionales en la pareja o en la situación familiar en la que se pueda el niño desarrollar, pues genera que haya alteraciones o disfunciones en general. Entonces, causas emocionales son muy altas, nutricionales por malos hábitos, no del niño, sino de atrás, de generación en generación se van replicando y hoy en día pues se ve más frecuente pues por todo lo que estamos nosotros los pediatras viendo con la industrialización de los alimentos. Entonces eso es una de las dos causas a partir de los 7 pilares de la salud en general, que son pues los que vamos a ir como nombrando, pero los que más prevalecen en las diferentes causas o motivos de consultas están entre la parte emocional y nutricional. O sea, que tú terminas entonces atendiendo a los padres y no al niño, ¿no? Sí, Claro, sí, porque a los padres, no al niño, a los padres, a la abuela, a la nana y hasta los opinólogos que van a consulta. Porque a través del niño van las tías o todo el núcleo familiar que rodea pues al niño en general. es curioso, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista, o sea, visto desde fuera, nunca me lo había planteado, de que al final tú atiendes no al niño, o sea, realmente atiendes al entorno, o Al sea, entorno familiar. a ese contexto en Y, donde él se desarrolla. y esa es una de las grandes diferencias que hay con la medicina convencional, porque la medicina convencional, pues yo también la practiqué hace mucho rato. Entonces no estoy diciendo que todavía no hago una pediatría más integrativa, o sea, de la convencional, si hay una causa, por ejemplo, un síntoma, fiebre, pues resuelvo la fiebre, pero voy y reviso más otros motivos de por qué la fiebre. Pero la diferencia radica entre la convencional y la funcional es que pues la convencional solamente tienes el síntoma, te lo resuelven, eso lo puedes resolver en un pocos minutos y chao. Mientras que la funcional es más compleja, es un modelo más complejo. Tienes que revisar, mirar qué está pasando con la mamá, preguntar un poco más y no solamente implica una consulta del pediatra con la mamá, sino también hasta de un equipo multidisciplinario que tenemos nosotros, en donde yo tengo un equipo para ayudar como a resolver esos problemas de la familia. Sí, porque justamente eso era lo que me estaba viniendo a la cabeza ahora mismo, porque, o sea, la pregunta que te iba a hacer realmente era, ¿cuántas veces te ha tocado hacer más de psicólogo que de médico? Porque al final yo me he dado cuenta, sobre todo en la industria en la que yo me muevo, que es más la parte física que la medicina, y casi siempre detrás el problema es lo que tú decías, emocional o psicológico. Entonces, claro, tratarlo únicamente como un problema de alimentación, estoy hablando de mi caso, o sea, en caso de pérdida de peso, por ejemplo, tratarlo únicamente como un problema físico o un problema de peso, de alimentación o de ejercicio, muchas veces queda muy corto cuando de repente lo que tienes que tratar es algo que hay detrás, un problema emocional, un trauma, algún aspecto psicológico. ¿Qué tanto te encuentras tú también con eso en el caso de las familias? Es muy frecuente porque dentro de, por ejemplo, un motivo de consulta frecuente de nosotros los pediatras es mi niño no come, pero ¿por qué no come? ¿O cuáles son las expectativas de la mamá frente a lo que el niño debería comer? Probablemente él come lo que necesita para autorregularse y es normal, pero para ella hay un problema. Entonces, validar la parte emocional de la mamá, porque si un niño no está comiendo, ella se va a sentir que está fallando en algo. Entonces, vienen las abuelas, probablemente en el ambiente familiar, o otras, pues está hablando de las abuelas, pero puede ser la tía, la amiga. Pero mira, ese niño está delgado, ese niño, ¿por qué no? Ese niño está desnutrido, no está comiendo. El niño debería lucir gordito, que ese es el modelo que tenemos nosotros de niño saludable. Entonces ella se tiene que enfrentar, hablo de ella, de la mujer, pero pues también hay papás que están muy incluidos y debería ser así en todo lo que tiene que ver en la salud del niño, pero pues hay que tratar a reparar por qué no está comiendo, probablemente es un tema emocional, hay que revisar el estrés familiar,
mirar toda la situación de lo que se puede estar desatando a través de ese motivo de consulta. Y lo que tú decías, la expectativa también de la madre, Expectativa. porque al final depende de esa creencia de repente que puede tener la madre con respecto a lo que debería comer el niño. Y seguramente aquí detrás también hay, pues, obviamente, lo que ella le haya tocado vivir. Que es lo que generalmente ocurre. Bueno, es que yo comía así cuando era niño y pues tuve una salud fenomenal. Pues así creo yo que tiene que comer mi hijo, ¿no? Sí, y en el interrogatorio que normalmente hacemos nosotros los pediatras con este enfoque funcional, siempre nos vamos a revisar cómo fue la niñez también de la mamá. Y de pronto a través de ese niño que está teniendo problemas con la comida, lo están obligando a comer, entonces tiene un mal relacionamiento y ella cuando fue niña también la obligaron a comer. Eso como que se va Se repite el replicando. ciclo. Entonces para llegar y poder mejorar eso, toca identificarlo con la mamá y poderlo cortar de raíz. De raíz. No, es brutal porque al final, o sea, me encanta de que todo se termina relacionando con eso, ¿no? Con el contexto y no tanto con el niño, porque al final el niño, para empezar, no tiene un manual, aprende por imitación y obviamente por lo que él ve en ese entorno. O sea, es decir, es como si tú tuvieses un software que estás programando para la vida, ¿no? Entonces, claro, no puedes arreglar el niño, tienes que arreglar más bien es el entorno que lo está educando, que lo está formando y lo está haciendo desarrollar. De verdad que es curioso cómo funciona. Y yo me quería ir hacia el tema de antes de que nazca el niño, porque entiendo que a día de hoy obviamente hay mucha evidencia de cómo influye el estilo de vida y la alimentación de la madre antes de incluso del embarazo. ¿Hasta qué punto puede llegar a influir el estilo de vida o incluso a nivel físico, cómo se encuentra a nivel físico la madre, cómo sea su alimentación, cómo sea su estilo de vida, incluso a nivel emocional, de cara al embarazo y cómo afecta eso al niño? Influye muchísimo. Una mamá se debería preparar para ser mamá o una familia toda la vida. Realmente es toda la vida, desde que es niña, después adolescente y después llegar a la edad de más pues, productiva. Sería ideal que tuviera una preparación preconcepcional, que es lo que se conoce con el nombre de prepararse antes de la concepción del embarazo. Y en lo posible sería, por lo menos antes, en tiempo podría ser 1 o 2 años antes para poder llegar, si hay malos hábitos, poderlos resetear y llegar a un embarazo lo más saludable. Pero lo recomendado es que durante la gestación y los primeros, que son los 9 meses de embarazo, esos 9 meses más los 2 primeros años de vida, incluso 3 años y medio, que es lo que se conoce 2.500 días de vida en el momento. Antes hablaba de los 1.000 días, ahora de los 2.500 días de vida. ¿Y por qué? Pues porque es la mejor etapa que puede tener el ser humano. Digamos que ese Pero sería... 2.500 después de haber nacido. Sí, ese sería como 3 años y medio aproximadamente Ok, del niño, que puede definir la salud metabólica, el desarrollo cerebral. Eso es como invertir a claro. futuro, a largo plazo en la salud. Por eso me gusta la pediatría, porque es un enfoque preventivo. Y si estamos haciendo bien o educando bien con los hábitos que la mamá ha logrado resetear, llevarlos al niño, pues ese niño probablemente no lo agradecerá cuando es niño, pero sí en un futuro, ya cuando es adulto. Mira, yo hubiese querido agradecer todas esas cosas porque, claro, yo me di cuenta de de cómo influía, no únicamente, o sea, el estilo de vida del niño, adolescente y ya adulto, obviamente, en la salud, sino todo lo anterior, cuando yo obviamente empecé a tener problemas de enfermedades autoinmunes. Y claro, me vi con la doctora Camino Díaz y ella me mandó un cuestionario donde me preguntaba cómo había nacido, cómo se había alimentado mi madre, si había nacido por cesárea o por parto natural, si había tenido lactancia materna de forma exclusiva. Y ahí fue que o sea, literalmente me estalló el cerebro y dije, wow, o sea, claro, no depende únicamente de la persona, porque incluso estamos hablando de generaciones anteriores. Entonces, ¿cómo influye ese trayecto? Ya tú has hablado de que yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que una madre debería entrenarse, o sea, los padres, ambos, antes de tener un hijo. Pero luego en el momento del embarazo hay cosas de repente que no están dentro de su control, como pues, si tienen que hacerle una cesárea, pues se le hará una cesárea. Y luego si tiene que ser intervenido, como fue en mi caso, yo tuve que ser intervenido en el momento de haber nacido. Y claro, eso implica que te aíslan de tu madre, eso es un trauma para un recién nacido, y luego implica el trauma de la cirugía y el trauma de estar en una incubadora por 10 15 días. Entonces, claro, ya son cosas que están fuera del control de lo que pudo haber hecho la madre para prepararse para llegar hasta allí. Entonces, ¿cómo influye ya ese periodo después de que ha quedado embarazada hasta que ha dado a luz? Pues en lo que es controlable por parte de la mamá, mi recomendación es generar una preparación educándose.
Pues educación está, hoy tenemos más acceso a información que es importante pues para que ella pueda, o ellos, en este caso también papá y mamá, incluyendo el papá, resetear y a través de la epigenética poder mejorar o cambiar los genes en general que pueden estar teniendo algo, pues un factor de riesgo para que esa futura gestación pueda tener alguna predisposición. Pero sí, a través de la epigenética se pueden hacer muchos cambios teniendo en cuenta la historia clínica de los dos, en ese caso de la mamá como la del papá. O sea, hoy se conoce que también el papá influye, obviamente, para que ese bebé también tenga una salud adecuada. Entonces ahí están los 7 pilares de la salud nutricionales, de sueño, de ejercicio, emocionales, en general del entorno, de todos los tóxicos ambientales o en general que puede estar expuesto. Entonces, todo eso se puede modificar durante el embarazo y se debe hacer si hay probablemente, que es lo que yo más me encuentro, muchas expectativas, sobre todo con la mujer y la madre de Lewy, la mamá o mi mamá, por ejemplo, las mamás de nosotros eran un poco más, de pronto no había tampoco tanta información, pero vivían y como que fluían. También no eran como tan autoexigentes. Ahora la mamá de ahora quiere controlar todas las situaciones y hay cosas que no son tan controlables, como las decía. Entonces a veces ya están como llevándose al futuro, no en el momento presente, sino ya cuando en el futuro hago esto, y de pronto todo eso se va a desbaratar fácilmente porque hay cosas que no se pueden controlar. Llegan a un parto de pronto con niveles de estrés altos y puede llegar a generar una gestación prematura, un bebé prematuro, una cesárea no programada. Entonces esto genera una frustración y la parte emocional de la mamá pues al piso. El estrés materno sí influye para el parto prematuro y probablemente para no tener un parto natural porque pues son factores de riesgo que puede llegar a generar que el mismo estrés acelere todo el proceso. Tengo dos dudas. La primera es si de repente puedes estar sesgado. O sea, quiero saber si de repente desde tu profesión como pediatra funcional puedes estar sesgado en el sentido de que de repente en la mayor parte de la población no está ocurriendo eso, sino que tienes un sesgo porque las que llegan a ti pues sí son como más cuidadosas con el proceso gestacional. Y mi otra duda es que si realmente toda esa preocupación, o incluso porque veo que muchas personas llega a ser una obsesión, va a terminar pasando factura por el estrés, el nivel de estrés que le genera. Llevar todo como en equilibrio, porque tampoco todo en extremos es bueno, porque la mamá que también está tan programada puede llegar a desajustarse algo y eso puede ser a veces más complejo porque puede influir incluso en el ambiente, en las decisiones que también tiene el personal médico. Desafortunadamente sí pasa, porque la presión o las expectativas que pueden tener frente a lo que se vayan a encontrar, pues puede ayudar a que se altere todo. Yo pienso que hay que fluir, obviamente, mediante la recomendación y teniendo confianza con el equipo médico que las están atendiendo. Es muy importante la relación cuando están en la etapa gestacional con un buen ginecólogo, ojalá con un ginecólogo que también esté alineado con ginecología funcional, que ya hay, reparando situaciones o factores de riesgo durante la gestación, que son súper importantes, y para llevar un final adecuado, que sería un parto por vía vaginal. Ahora, si no es fácil o no es posible llegar a un parto vaginal, pues tampoco pues es el fin del mundo. También hay otras estrategias para luego llegar y mejorar esa microbiota y pues que el bebé no vaya a tener ningún tipo de alteración a nivel de su sistema digestivo y generar sistema inmunológico. ¿Cuál es a día de hoy, Héctor, la diferencia? Porque me da la sensación de que antes, claro, en el momento no se sabrían tanto la diferencia porque no habían todavía tantas generaciones que hubiesen nacido por cesárea. ¿Cuál es la diferencia a día de hoy de un bebé que nace por cesárea a uno que nace por parto natural? ¿Es únicamente una cuestión de microbiota? La cesárea puede generar aumento de la probabilidad de alergias. Por otro lado, la parte del vínculo afectivo, emocional, es la parte importante y ser muy alineado luego que cuando aumenta pues, la probabilidad de liberación de oxitocina y eso a su vez hace que haya mayor producción de lactancia materna. Cuando es parto por cesárea, en algunos casos, por alguna situación que se puede presentar intraparto,
pueden haber factores de riesgo que pueden llegar a separar a la mamá de su bebé. Entonces, estos niños, en lo que nosotros vemos en la práctica como pediatras, es que están más expuestos a que no tengan directamente el apego al seno materno, que se puede hacer a través de la cesárea. Sin embargo, que en un medio hospitalario pues es un poco más difícil cuando se hace de manera por procedimiento quirúrgico, y ese desapego inmediato pues hace que no haya inmediatamente un apego al seno materno. Entonces, en lo que pasa en algunas instituciones, lo que yo veo es que de una vez pasan a esa fórmula, no pasan a seno materno. Entonces también puede disminuir, por ende, la producción de leche materna, y que el niño no tenga inmediatamente el apego a la lactancia. A eso iba justamente porque por lo menos en mi caso personal me sucedió eso. Obviamente tuve que ser intervenido, no recibí la lactancia materna de forma exclusiva y me alimentaron pues con fórmula, que no sé si eran mejores o peores para la época, pero bueno, ya eso es para otro podcast. Porque claro, una cosa es que no nazcas por el canal vaginal y ya eso influye en el desarrollo de tu microbiota, ya eso influye en la inmunidad, en las alergias, lo que tú decías. Pero luego al salir de allí, pues si te dan fórmula y no leche materna, ¿cuál es la diferencia que se está viendo a día de hoy a nivel de estudios y de evidencia científica? Aquí lo más importante es que la mamá emocionalmente esté muy bien, porque todas están aptas para poder dar lactancia materna. Entonces la evidencia muestra que la mayoría de mamás pudieran tener. ¿Y entonces qué hace que algunas madres no? Porque yo lo vi, por ejemplo, con el nacimiento de mi sobrina, que mi hermana me decía, no, tengo amigas que o les duele o dejaron de darle y prefieren darle fórmula porque les molesta. O sea, realmente, ¿cuál es el factor aquí? Vuelve al mismo punto, es emocional. Por eso, y creo que también tiene que ver con educación ideal durante la gestación o antes, de técnicas de lactancia materna. Precisamente en esta semana, que estamos en la semana de la lactancia materna, estaba hablando yo sobre contenido sobre cómo sería la mejor forma de alimentar o de lactar un bebé. Las expectativas, nuevamente, la frustración que puede generar en algunas mamás, pues porque para algunas mamás la lactancia no es fácil, es dolorosa. Y pegar un bebé 24/7 al seno materno, pues también es complejo. Y hay unas mamás que siguen con su vida laboral, con su vida familiar, y aparte pues lactar, eso genera bastante complicación en su ambiente y en su programación en general. Entonces la parte emocional influye muchísimo, y la educación. La técnica de alimentar a un bebé, sería ideal tener unas buenas técnicas de alimentación, de poner al bebé adecuadamente, y ahí yo recomiendo las asesoras de lactancia materna, que son personas que están como ayudando y soportando esa parte. Tú lo que comentas es que prácticamente toda mujer está en capacidad de dar lactancia materna. Sí. O sea, que es una cuestión simplemente emocional o de comodidad, porque he escuchado de casos, por ejemplo, que de repente la chica tiene, pues, en recursos económicos, no quiere hacerse cargo y pues se hace cargo otra persona y aplican, pues, utilizar una fórmula para no tener que, por comodidad, a fin de cuentas. Sí, todas las mamás estarían programadas para poder lactar. O sea, Sin embargo, fisiológicamente fisiológicamente están aptas. Sin embargo, hay factores a nivel de la salud de la mamá que pueden llegar a que disminuya la producción de lactancia materna, puede pasar, pero en su gran, en la alta de prevalencia de mujeres que no pueden lactar, es más por temas de frustración, más emocionales, y educación también frente a las mejores técnicas para alimentar a sus bebés. Sí, por eso vuelvo a lo que te comentaba incluso antes de empezar el podcast. O sea, yo creo que toda madre, todo padre debería entrenarse antes de. Porque yo creo que la mayor parte de los problemas a día de hoy son justamente, es un problema de educación. Un problema, y es totalmente, o sea, es normal, ¿no?, que sea un problema de educación porque no vinimos con un manual de vida. O sea, no sabemos realmente, nos enfrentamos por primera vez y si no optas, por lo menos yo lo vi con mi hermana, hizo un montón de cursos y a diferencia de otras madres que no hacen cursos, llegan con un desconocimiento brutal. Entonces, claro, el no enfrentarse a esa, o el no afrontar esa fase educativa, pues obviamente llegas con mucho desconocimiento. Sí, es muy importante el conocimiento, y también yo pienso que vuelve al mismo punto las expectativas que tiene la mamá también en ese momento, ¿no? Ellas también se sienten muy vulnerables, se sienten a veces solas,
Por eso es muy importante también el apoyo familiar de la pareja y el general de la familia, que es clave pues para tener una lactancia exclusiva exitosa. ¿Y qué nutrientes recibe un niño a través de la lactancia materna exclusiva que no es capaz de recibir a través de una fórmula para que haya esa diferencia? Todo radica en los beneficios que puedan llegar a generar una inoculación o de microbiota adecuada, de bacterias adecuadas que la lactancia le aporta muchísimo más beneficios que una fórmula infantil. Y lo otro es que es una fórmula fisiológica que parte directamente de la naturaleza humana versus a algo industrializado que, aunque pretende igualar, no siempre va a ser lo mismo. Sin embargo, pues hay unas mamás que pueden optar también por una alimentación de fórmula mixta, pues por razones que hemos venido hablando sobre que por qué no pudieron lactar. Sin embargo, porque eso también genera bastante estrés. Si la mamá no puede lactar, pues ahí hay otras opciones. Sin embargo, las fórmulas infantiles nunca van a igualar 100% los beneficios de la lactancia materna. Es una fórmula total, o sea, no fórmula me refiero a la lactancia materna sin ingredientes, sin azúcares, sin aditivos, sin Sí. colorante, no tiene etiquetado nutricional, no tiene todo lo que normalmente puede tener un tarro Y que tiene donde una pues ha cantidad, pasado Héctor, de por, azúcar impresionante. y que tiene azúcar y general que puede llegar a generar factores inflamatorios y que aumentan pues el riesgo de que haya desequilibrios a nivel de la microbiota del bebé. Héctor, y una madre que está lactando de forma exclusiva, ¿cuánto tiempo debería lactar para que eso, voy a decirlo de este modo, pero para que surja efecto realmente esa lactancia de forma exclusiva? Es decir, para que se desarrolle completamente el sistema inmune del bebé, esa microbiota, que exista esa diversidad y pues, obviamente proveerle salud a largo plazo. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la Academia Americana de Pediatría y ESGAN, que es la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, recomienda que sea exclusiva los primeros 6 meses de vida y con alimentos complementarios llevados hasta los 2 años. En mi opinión, debería ser ideal hasta los 2 años o hasta que la mamá y el bebé decidan el destete. Pero lo ideal sería los 2 años de ¿Y en qué lactancia. momento empiezan, teniendo en cuenta que 2 años de lactancia, y en qué momento empiezan a introducirle alimentación? La complementaria, cuando es lactancia exclusiva, la recomendación es a los 6 meses, cuando el sistema digestivo ya permita la incorporación de alimentos complementarios y hay algo muy importante que tiene que ver los hitos o las habilidades del neurodesarrollo. Si ese bebé ya muestra señales de poder comer, se mantiene sentado, tiene afinidad, quiere ver la comida y ya la agarra y se la puede llevar a la boca, o que haya desaparecido un reflejo que se llama el reflejo de extrusión, ya ese bebé está preparado para comer. Eso sería entre los 4 a los 6 meses de vida. Sin embargo, lo ideal son 6 meses, porque también hay una parte que puede que cronológicamente el bebé tenga 6 meses, pero neurológicamente no. Entonces ahí viene el papel del pediatra, que es revisar y dar como ese aval. Ese niño ya está preparado para comer porque ya está inmunológicamente eh, maduro, neurológicamente y ya tiene pues todo para poder empezar a comer. ¿Qué reflejo comentabas tú? El reflejo de extrusión, que es que el bebé cuando se lleve la comida a la boca no la escupa, no la saque, sino que la pueda tragar. Es un reflejo que tienen todos los bebés y se va desapareciendo después de los 6 meses y totalmente después del 8.º mes. Obviamente, como todo en la ciencia, ¿no? Uno se basa en números, pero no todos se desarrollan a la misma velocidad ni de la misma forma. Sí, y vienen los niños prematuros. Ellos son una población que debe el pediatra revisar cuándo están preparados, maduracionalmente hablando, no cronológicamente, para empezar con los alimentos complementarios, los niños que están de bajo peso, los niños con restricción del crecimiento intrauterino o otras situaciones de neurológicas o de algunas otras alteraciones que digan estos niños todavía necesitan un tiempo más. Pero es niño sano, que la gran mayoría afortunadamente de los niños en esa etapa está entre los 4 y 6 meses. Ideal los de lactancia exclusiva después de los 6 meses y los que están con fórmula o mixta entre los 4 y 6. Y cómo sobre todo ese periodo de introducción de esa alimentación complementaria, ¿cómo puede afectar en lo que es el desarrollo físico y cognitivo del niño?
sea, porque claro, una cosa es lo que de repente tú recomiendas en tus libros y en la parte formativa con los padres, pero otra cosa, por eso te hablaba al principio de si podías estar sesgado. Otra cosa de repente lo que haga la mayor parte de la sociedad que no tiene acceso a un Héctor Mendoza o a un pediatra funcional. Pues la alimentación complementaria inicialmente es más educacional, no nutricional. La alimentación o los alimentos complementarios le van a permitir que el niño tenga una experiencia más sensorial, que es muy importante con la nutrición. Digamos que esa es la diferencia como entre la nutrición de un adulto y de un niño. Bueno, y creo que también la del adulto es el niño vas a aprender a identificar las texturas y, y todo lo que normalmente conlleva a que para que él pueda aprender tener un buen desarrollo sensorial y emocional. Se va a dejar impresionar por la comida y fácilmente pues, va a poder aprender. Entonces, inicialmente cualquiera de los dos métodos, ya sea un cuchareo o tradicional o baby led weaning bliss, los dos, cualquiera de esos métodos, pues el niño va a tener una experiencia sensorial, emocional y es más educacional que nutricional. O sea, la parte nutricional sigue llegando por la La lactancia. lactancia materna, exactamente. Inicialmente la lactancia le va a dar un gran porcentaje de lo que el niño necesita y se van introduciendo, se van ofreciendo, porque hoy se habla más de ofrecer más que introducir los alimentos complementarios. La alimentación debe, en ese caso, va a ser más sensorial y emocional, más perceptiva. Mire, yo me voy a ir a los años 30 porque ya en esa época Weston Price literalmente se recorrió el mundo estudiando cómo la alimentación moderna estaba generando una degeneración física, ¿no? Y yo me pregunto cómo a día de hoy está afectando a los niños, sobre todo a esos niños que los alimentan todo con papilla, con puré, que no se acostumbran a la masticación, luego se vuelven incluso perezosos a la hora de masticar. Yo recuerdo a mi hermana cuando era pequeñita, mi hermana menor, no le gustaba la carne. O sea, no era que no le gustaba, pero se la tenían que cortar muy, muy pequeñita porque era perezosa para masticar. O sea, le daba pereza el tener que masticar. Y el no masticar, obviamente, influye en el desarrollo físico, incluso en la deformación a nivel del rostro, incluso a nivel de mandíbula, el desarrollo de los maceteros, incluso el desarrollo, o sea, o la posición dental. Entonces, ¿cómo eso puede influir? O sea, ¿cuáles son las estrategias realmente para que el niño, en esa introducción alimentaria, o sea, esa alimentación complementaria, no pierda todo ese entrenamiento, por así decirlo, a nivel óseo y muscular del desarrollo? Yo soy más promotor de la alimentación inicial con texturas tipo semisólidos, que es más baby led weaning bliss, que es más que se traduce al español alimentación autorregulada por el bebé. Lo ideal, ya sea con tradicional, o sea, el cuchareo que conocemos todos, o baby led weaning bliss, es la transición de las texturas, para que no suceda eso, porque hay muchos niños que se quedan en una textura, o por el miedo de la mamá, la desinformación nuevamente, porque el niño probablemente va a tener arcadas, que son normales, son reflejo fisiológico normal del bebé, y la mamá piensa que se está generando algún problema, que se está atorando, o lo mismo que estábamos hablando de las creencias de las abuelas, eso no lo está alimentando así, bueno, hay muchas cosas que pueden influir ahí, pues se va a ver el niño de pronto expuesto a que esas texturas no sean las ideales para la edad, sino que le sigan dando líquidos, licuados, y esos semisólidos que son adecuados para la masticación, para que tenga adecuado entrenamiento de los músculos masticatorios, pues van a tener problema. Y otro lado, y aparte de la masticación, también es muy importante que perciban la comida, que la toquen. A la mamá no les gusta muchas veces que los niños se unten. Y cuando Porque los tienen que limpiar. porque los tienen que limpiar y porque probablemente ella, y esa es también la sobrehigiene que nos colabora mucho con la microbiota. Y porque él necesita untarse. Y esa exposición temprana también pues ayuda a que tenga una microbiota también diversa. Y por otro lado la mamá, que seguramente ella también es un poco picky o selectiva o no le gusta también untarse, pues no va a querer, que ella no le gusta untarse, que su bebé también se unte, entonces el bebé se va a sentir como incómodo y empieza pues a tener alteraciones sensoriales. Esos niños que no les gusta ni la mamá que se unte ni ellos tocarse, hay que empezarlos a identificar de temprana edad porque eso sí puede hacer que al año, a los 2 años, vaya a tener problemas con el alimento. Son los motivos de consulta. No está comiendo, no le gusta tocar la comida, no le gusta percibir, no hay transicionar de texturas. Entonces nos toca devolvernos e ir a terapia sensorial, terapia física o de fonoaudiología para mejorar
eh, esa respuesta o ese estímulo que el niño necesita con la comida. Sí, y es que al final todo influye, porque si no se te desarrolla bien de hecho esto lo habla Néstor, del libro Respira, de cómo si no se te desarrolla bien el rostro, pues influye en tu respiración, y si influye en tu respiración, influye a nivel de motilidad intestinal, a nivel emocional, o sea, tema ansiedad, tema estreñimiento, todo está relacionado a fin de cuentas. Entonces, ¿cómo? Porque yo lo vi por lo menos no tanto con mi hermana, pero con los opinólogos, como le dices tú, de ese entorno que, claro, cada vez que veían a mi sobrina con un trozo de carne en la mano, era como el miedo a, "Ay, cuidado que se va a ahogar, cuidado que se lo puede tragar", ¿sabes? Entonces, ¿cómo una madre puede estar segura de que o sea, el niño está capacitado justamente eso, para jugar con la comida y experimentar con la comida? Pues eso es lo ideal. Lo importante como revisar cómo están las habilidades de cada niño, la individualidad. El niño, hay niños que pues que queremos que tengan alimentación autorregulada, que tengan una experiencia con los semisólidos, pero probablemente pueden haber alteraciones sensoriales, físicas, que no permitan inicialmente empezar que ellos con el agarre o con la alimentación autorregulada por ellos mismos, sino que nos toca por cuchareo. O los prematuros. O sea, pero en niño sano, niño a término, niño que no haya tenido o que haya estado pues con lactancia exclusiva, porque también la lactancia permite que el niño tenga también entrenamiento a nivel de los músculos de la mandíbula cuando empiezan el agarre y la succión, pues esto va a permitir que luego más fácilmente ellos puedan coger la comida y llevársela más fácilmente a la boca y tragar. Entonces eso también es el entrenamiento previo, todo como que viene Desde antes. desde antes. Luego cuando ya llega la complementaria, pues ellos tienen que seguir percibiendo las texturas. Independientemente que sea la cuchara o que sea baby led weaning tipo trozos, es importante que los niños la perciban y que toquen la comida, la textura. Y para empezar con la alimentación inicialmente por sólidos, es clave la educación de la familia. Estamos hablando de sólidos blandos, no sólidos duros, o sea, alimentos peligrosos no se ofrecen en la metodología tipo BLW. Se necesita un entrenamiento en donde las porciones o los diferentes grupos de alimentos estén presentados de manera segura. La seguridad es muy importante en ese caso. El tamaño ideal es que sea el tamaño de índice del adulto, pues para que el bebé lo pueda agarrar y que esté la consistencia blanda, nunca dura. O sea, por ejemplo, nunca se puede presentar un fruto seco que hay riesgo de atoramiento, o una uva en su forma natural porque se puede atragantar. Pero de resto, todos los alimentos, desde que tengan el corte adecuado, la forma, la textura y la consistencia ideal, pues no va a haber ningún problema. ¿Por qué hablas de autorregulado por el niño? Porque el adulto le ofrece y el niño es el que decide qué quiere comer, cuánto quiere comer. O sea, se ofrecen los grupos de alimentos. La recomendación es ofrecer los 4 o 5 grupos de alimentos que están dentro de las recomendaciones de nutrición infantil, y con el corte, el tamaño y la consistencia adecuada se ponen en el plato o en la bandeja del bebé, y el bebé va agarrando, va tomando lo que él quiere comer al ritmo del bebé Hasta cuando él y decide. a la preferencia también de él. O sea, se va colocando y el bebé va tomando el alimento y se lo va llevando a la boca. Y la mamá lo único que va a hacer es observarlo. Es muy importante también y eso lo conecta a la alimentación perceptiva, que el niño tenga un adecuado relacionamiento con la comida desde inicial, pero también la validación de mamá, porque pues ellos van a estar mirándole la cara a la mamá, y si la mamá está aterrada y no está segura y no se siente cómoda y siente que va a pasar algo, pues el niño se va a sentir inseguro, y ahí es donde va a haber el riesgo. Y muchas mamás se sienten muy inseguras cuando no tienen el conocimiento, o papás o abuelas de adecuado, entonces eso sí puede generar riesgos. Entonces yo lo que les digo es, si tienen el conocimiento adecuado, utilicen lo que ustedes les dé tranquilidad. Pero si es tradicional, háganlo bien. No todo licuado, sino transicionen las texturas. Y te preguntaba, o sea, me pareció curioso el autorregulado, porque ¿qué efectos adversos o qué implicaciones tiene cuando obligan al niño a comer? O sea, yo vi dos casos realmente terribles. Uno de mis mejores amigos lo obligaban a comerse el huevo por la mañana, y obviamente después le daba asco. Yo recuerdo que le iba a mi casa de visita y le decía a mi mamá que no le pusiera porque es que le repugnaba.
Y lo vi en el hermano pequeño de uno de mis otros mejores amigos también, que, o sea, ya ni siquiera lo obligaban. Le metían la cuchara en la boca y le cerraban la boca hasta que tragara. O sea, ya eso es un nivel de... Eso te genera un trauma para toda la vida. ¿Qué implicaciones ves tú como pediatra? O sea, o qué consecuencias puede tener eso a largo plazo? Bueno, o a inmediato. Muy importante esa pregunta porque es una de las causas que yo estoy viendo de rechazo temprano de muchos niños con la comida. O sea, mal relacionamiento que tiene el niño de la ahora, pues puede hacer que ese adulto también vaya a tener mal relacionamiento con la comida para toda la vida. Por eso mi libro se llama Enseñarles a comer para toda la vida de una manera adecuada, sensorialmente si todo está bien. Por eso me ubiqué mucho en la parte sensorial porque hay pediatras, colegas o equipo médico que dice, pero pues es que todos los niños están capacitados para comer, pero si hay algo sensorial que hay que trabajar, pues hay que trabajar. Eso sensorial hay que revisar el sistema vestibular, propioceptivo, interoceptivo. Es como que esa es la base del desarrollo cerebral. Esa es la pirámide o la base de esa pirámide. Cuando eso ya se ha descartado, que todo esté bien, miramos la parte emocional, cómo está el ambiente familiar, cómo está el relacionamiento de la mamá, del todo el entorno en general. Y luego pues todo va fluyendo, bajando las expectativas del ambiente familiar, o si no se pueden generar comedores ansiosos, así se denominan esos momentos de comida en donde hay dos bandos, el de la mamá y o el papá o abuela con la cuchara, que están obligando y le están abriendo la boca al niño para que coma, y probablemente el niño no está con apetito, no quiere comer. Los requerimientos de comida probablemente para esa etapa en la que él está no están altos y este niño sencillamente no tiene hambre. Entonces la familia o en este ambiente la persona que lo está alimentando lo está obligando, le está forzando la boca y eso está generando un mal relacionamiento, una mala práctica que puede llegar a desencadenar en que el niño cierre la boca y dejan de comer. Y eso lleva literal hasta tener con equipo interdisciplinario, con psicólogo familiar, con psiquiatra familiar, porque eso genera hasta separación de padres cuando un niño no quiere comer, porque genera mucha frustración. Y en el niño, pues por el otro lado, pues genera terrorismo. Me están obligando, eso es malo, eso no es adecuado, yo no quiero estar en la mesa y empiezan a generar esas batallas campales junto o en torno al alimento. Claro, y no únicamente termina generándole a tu hijo una mala relación con la comida, sino incluso contigo mismo. O sea, termina teniendo una mala relación con los padres, porque a fin de cuentas es él quien te está maltratando, él o ella. Sí, sí, porque también me pasa que cuando hacemos las valoraciones con las familias de estos niños que no comen, hay un equipo, o sea, hay una psicóloga, un nutricionista infantil, un terapeuta ocupacional sensorial para revisar todo. Y se revisa todo qué es lo que puede estar pasando. Si en algunos casos la mayoría solamente son unos ajustes. Esos ajustes es cambiarles el ambiente. Entonces vamos a cambiar el ambiente, la comunicación y sobre todo el momento de la comida para ese niño que se vuelva agradable implica también que la mamá o el papá o los cuidadores cambien hasta su lenguaje no verbal. Cómo lo están alimentando, si lo están mirando bien a los ojos, si no hay distractores, si no lo obligan a comer, si le ofrecen la comida en vez de obligar, si no lo forzan, si no lo están como generando malas prácticas y eso se corrige, eso se debe corregir. Pero esto es de manejo como interdisciplinario, sobre todo en esos casos donde ya ha llegado a límites en donde el niño cierra la boca, o sea, no te come, no te come. O pasa lo otro que puede pasar es que los padres con tal de que comen empiezan a llevarle paqueticos o ultraprocesados o azúcares. Porque eso sí se lo Entonces va a se comer. está comiendo algo, pero algo que es un paquete, entonces ahí hay más probabilidad de sobrepeso, obesidad o desnutrición oculta, porque le estamos dando es procesados, azúcares y otro tipo de productos que no están contribuyendo con tener una nutrición adecuada. ¿Y por qué tú crees a día de hoy porque es una de las cuestiones, o sea, es una de las cosas que yo siempre me cuestiono, por qué a día de hoy necesitamos un equipo multidisciplinar para entrenar a los padres de cara a la alimentación del niño, cuando históricamente, evolutivamente hablando, o sea, nunca necesitamos ni de un nutricionista, ni de un entrenador, ni de un psiquiatra, psicólogo, médico, nada? Bueno, hay muchas, como volviendo un poco a lo que estábamos hablando de las expectativas de la mamá,
todo el tema emocional, em, la inclusión o el estar más presente también, porque hay muchas familias que pueden estar presentes, pero estar ausentes en el momento de la alimentación. Esas están o pegadas en redes sociales o a través de la tecnología y pues hay más desconexión. O muchos niños que por que mamá o papá tienen que trabajar, pues están bajo la supervisión o los está criando la nana o los está criando la abuela, que pues no es lo ideal. Entonces eso es como todo, como devolverse. Lo ideal es como que vaya como paso a paso, como era hace muchos años. Y que era todo más Y intuitivo, ¿no? era exactamente, esa era la otra, parece que todo era alimentación intuitiva, más perceptivo, dejar que las cosas fueran fluyendo, no había tanta tensión, tanto estrés, tanta problema. Entonces estas familias, pues del hoy, las familias que nos están llegando a nosotros, los pediatras de esta generación, son familias que sí, que están llegando un poco más desconectadas, o sea, nos están conectando más con los momentos y esos espacios que necesita el niño, espacios o tiempo de calidad. Claro, entendiendo también de que el acto de comer era un ritual y se ha perdido también a día de hoy. Yo creo que incluso el adulto, o sea, come de cara al trabajo, ¿no? Yo como cuando tengo que ir a buscar a los niños o como de pie en casa porque entonces, claro, ya el ritual de preparar la comida, del compartir, de entregarle ese ritual también al niño, se ha perdido por completo. Entonces tengo que alimentar rápido al niño porque tengo que hacer otra cosa seguramente. Sí, y los niños aprenden es por imitación. Entonces, si ellos ven que la mamá está comiendo rápido o que no, como que no hay una rutina, es una mesa familiar, no están como con el celular o con otra cosa, pues de distractores, pues ellos se van a desconectar fácilmente. Y eso es lo que normalmente se hace con el equipo interdisciplinario, como educar ahí. Pues, ¿qué hace el terapeuta sensorial o ocupacional sensorial? De llegar y nuevamente como poner en la mesa cuáles son esos hábitos o esas malas prácticas que se están haciendo y volverlas nuevamente a conectar. Eso es lo que hacían antes, pero ahora lo estamos reforzando. Por eso esos equipos están es como apoyando a la familia con lo que antes se hacía en su normalidad. Claro, y es que es curioso porque antes era de forma, o sea, obviamente el entorno implicaba ese ritual porque tenías que salir a cazar, llegar, poner el fuego, cocinarlo. Formaba parte a día de hoy, ¿no? Te compras un paquete en cualquier tienda o lo pides por cualquier delivery y ya te llega listo, comes en 15 minutos y chao. Entonces, claro, el ritual, el contexto se ha perdido. Por eso a día de hoy entiendo que se necesita formar a una persona, una familia, una madre, un padre, para que recuperen algo que históricamente, evolutivamente, teníamos de forma intuitiva. Sí, por el ritmo de vida probablemente de las familias del hoy, también la inclusión de la mamá en su vida laboral, que también ha permitido que también tenga esos espacios, por lo menos los 2 primeros años de vida que son importantes para la educación, y sobre todo en la parte de la educación alimentaria, que el niño acompañe a la mamá a preparar los alimentos, que no los vea desconocidos con el momento del plato, sino que ya los identifique, que juegue con la comida. Los niños aprenden mediante la imitación y el juego. Entonces debe jugar. Y cuando hacemos esos talleres, nosotros con los niños les preguntamos si hacemos juego de roles. Le preguntamos al niño, o le decimos al niño, tú vas a ser hoy tu mamá. Y ahí nos damos cuenta cómo él percibe a la mamá, porque se pone en la actitud de estar regañando. A veces nos encontramos con cosas interesantes y la mamá como que ahí se siente reflejada. Y dije, sí, yo soy así. Yo, por ejemplo, una mamá que no le gusta untarse. Entonces el niño empieza como a generar lo mismo que ve en el ambiente, lo mismo que hace la mamá. Obligar o generar alguna conducta que no sea la más adecuada. Y yo creo que muchas veces, que era lo que hablábamos antes, muchas veces hay madres o padres que repiten ese patrón, no porque quieran, porque seguramente en ese experimento, en esos talleres, capaz la madre no le gusta que el niño la perciba de esa forma. Pero muchas veces repetimos esos patrones fue porque imitamos eso de nuestros padres y porque fue nuestra normalidad mientras crecimos y nos desarrollamos. Entonces, claro, es una cuestión de romper patrones y creencias. Y era lo que tú decías. Al final todo se basa en expectativas
Y allí es donde entra la educación a cambiar o a modelar esas expectativas que pueda tener esa madre o ese padre. Porque estamos todavía, pues en este momento, en la actualidad, todavía con creencias del pasado y educando niños de hoy. Entonces, y con creencias de hace muchos años. Entonces, ¿por qué aprendiste esto? O sea, ¿por qué haces eso? No, pues porque eso me lo enseñó mi mamá. ¿Y a la mamá quién le enseñó? A la abuela. Y la abuela fue porque se le ocurrió de pronto hacerlo de esa forma. Entonces, una creencia que está ahí, pero no porque tenga algún tipo de fundamento en algo. Claro que se repitió Se generación en repitió de generación generación en generación en sin que generación. nadie se la cuestionase en ningún momento, hasta que se forman y rompen ese patrón. Y te quería preguntar qué relación tiene todo eso lo que hemos hablado, la alimentación, el nacimiento, la lactancia, etcétera, con el autismo. O sea, se sigue viendo un incremento de autismo. ¿Dónde se ve, o sea, hasta dónde se puede rastrear que sea ese origen? Porque si hay un incremento, quiere decir que no es una cuestión genética, sino es una cuestión de ese exposoma a lo que estamos expuestos, que algo ha cambiado, mucho ha cambiado, pero quiero que seas tú quien me explique qué relación tiene directamente con lo que es la alimentación de la madre y luego el niño en esos primeros 1.000, 2.500 días. Si es una madre que está con factores o sea, inflamada o que tenga factores inflamatorios, puede llegar a una concepción con inflamación. O sea, hay que corregir todo eso, por eso la etapa preconcepcional, porque si el autismo hablando, pues sí hay causas por alteraciones a nivel de epigenética, de alteraciones a nivel de sus genes que pueden ser secundarias a múltiples causas, no solamente son nutricionales, también tienen que ver con exposición a toxinas, pues hablando ya también nuevamente de la alimentación, la exposición o la alteración o modificación de la alimentación, industrialización de los alimentos, en este caso el azúcar, los colorantes, todos esos cambios a nivel de los alimentos y generan mayor riesgo de inflamación. Y pues hoy en el autismo y lo que vemos desde el enfoque de la pediatría funcional es que no solamente es esa causa nutricional, sino que pueden haber problemas de detoxificación, rutas metabólicas o alteraciones a nivel mitocondrial. O sea, no es solamente como única causa la microbiota que está implicada también, sino también a nivel de mitocondria o a nivel de vías de detoxificación. Pero lo ideal es que estos niños o esa mamá reparen probablemente esas causas antes de llegar al embarazo, porque sí puede llegar a generar pues mayor probabilidad de alteraciones, no solamente hablando de autismo, sino con cualquier enfermedad del neurodesarrollo que cada vez estamos viendo más frecuentemente en nuestros consultorios. ¿Y qué relación, o sea, teniendo en cuenta que no es únicamente, o sea, una cuestión de un solo factor, lo que tú decías, no es una cuestión únicamente nutricional? En el año 2021 salió un estudio que relacionaba o que veía la dieta cetogénica como una estrategia en tratamiento del autismo. ¿Qué opinas tú? Primero, de que sea, a mí no me gusta llamarle, o sea, dieta cetogénica porque generalmente la persona piensa que uno le está vendiendo algo, pero entendiendo, el estudio me parece bastante interesante. ¿Qué relación tiene o por qué podría mejorar? Bueno, en el estudio hace mención de que no saben muy bien las rutas metabólicas o por qué influye de forma positiva, pero por qué un tipo de dieta como la dieta cetogénica pudiese ser una estrategia como para alimentar, una estrategia nutricional para niños con autismo. Hablando de herramientas nutricionales con niños con este tipo de condiciones, en autismo o cualquier alteración a nivel del neurodesarrollo, la alimentación o una alimentación basada en grasas o cetogénica nos puede ayudar a que haya mayor conectividad a nivel del desarrollo a nivel del cerebro. Sobre todo que en la primera etapa, en los primeros años de vida, pues ese cerebro, esa masa encefálica está en su mayor parte siendo más grasa. Entonces, esa parte de mejorar el aporte nutricional a través de las grasas puede permitir que haya neurogénesis, haya más neurogénesis, más conectividad a nivel del cerebro versus la incorporación de otro tipo de alimentos. Sí, porque de hecho en el estudio hablan de un factor neuroprotector y que es una estrategia segura y efectiva. ¿Crees que es por la proporción grasas-carbohidratos o más que nada porque dejan fuera pues
lo que deja fuera la mayor parte de cuando haces una intervención de alimentación, ¿no? Que deja fuera pues todos los procesados. Sí, aumenta más la probabilidad de que haya mayor conectividad a nivel de las neuronas, genera más sinapsis a nivel de todo lo que tiene que ver con las vías a nivel de neurogénesis, y eso pues va a permitir que haya mayor plasticidad cerebral. ¿Y cómo, Héctor, cómo te condiciona? Porque yo lo viví en carne propia. A mí o sea, todo esa historia clínica desde que nací hasta que me desarrollé, pues obviamente me afectó toda la vida, con problemas de migraña crónica, problemas de estreñimiento, ansiedad, un montón de cosas que además, desde el punto de vista de la medicina alopática, yo tenía que convivir con ella. Entonces, claro, a día de hoy yo pude revertir prácticamente todo lo que era migraña con áurea, estreñimiento, el tema de la ansiedad también lo tuve que trabajar. Pero claro, históricamente me condicionó. O sea, me condicionó en mi infancia, me condicionó en mi juventud. Entonces, algo prácticamente de lo cual yo no tenía control. O sea, el cómo nací, si tomé lactancia materna o no, cómo me alimenté y cómo me desarrollé, no son condiciones en las que uno tiene control como un niño. Entonces, ¿cómo puede condicionar? Más que nada para que lo entiendan los padres que nos vayan a estar escuchando. O sea, de cómo le pueden estar literalmente arruinando. Esto lo he hablado con el doctor Antonio Hernández, de hecho, de cómo un niño con sobrepeso o obesidad puede no llegar a desarrollar bien sus genitales. Si estamos hablando realmente de que te condiciona toda tu vida, incluso te puede condicionar tu vida sexual. Y a día de hoy estamos viendo en países, sobre todo en Latinoamérica, la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo te puede afectar eso para toda la vida lo que hagas en esos primeros 1000 días que tú hablas en tu libro, esos 2500 días? Ese imprinting metabólico, sobre todo con programación metabólica y generar programación de la vida o intrauterina, y en los primeros 1000 días o 2500 días de vida de ese ser humano, pues sí lo va a condicionar para toda la vida, porque si estamos haciendo un ajuste epigenético, estamos educando y estamos generando dentro de la prevención que ese ser humano, ese futuro adulto, tenga esas herramientas para tener una salud integral. Esos pilares que son la base para que su vida, su salud general, pues esté totalmente alineada. Entonces sí es muy importante lo que podamos hacer todo el equipo que estamos alrededor de la infancia, no solamente la madre, el padre, sino nosotros a través de educadores, que pues eso es lo que hacemos nosotros los que nos dedicamos a ver a los niños, educar a las familias, educar a la mamá pues para que ella pueda educar adecuada y reeducarse ella. Y nosotros como médicos reeducarnos también, que hay muchas cosas que nosotros también tenemos que estar actualizándonos eh, y como abrir un poco más nuestras herramientas, porque ya no tenemos una sola alternativa, sino varias alternativas que podemos poner a disposición, y hoy se conoce más como las herramientas de pediatría integrativa, que la salud no solamente sería en ese caso la física. Lo que hablamos de los síntomas, debemos ir a esas causas, identificar cómo está ese árbol familiar, cómo está, irme un poco más a las raíces. Si hay una predisposición genética, pues solucionemos, eduquemos a la familia para no llegar a sobrepeso, obesidad, diabetes, pues porque de temprana edad sí podemos verlo. O alergias, que las alergias las hemos normalizado. Entonces una alergia también me parece que es una inflamación crónica. ¿Y qué hacemos muchos pediatras? Pues manejo convencional antihistamínicos, corticoides y tratamientos convencionales que no están generando ninguna prevención ni ninguna curación. Sí podemos curar, sí podemos prevenir. Mediante eso, mediante los hábitos, reseteo de esas raíces y limpiar nuestros genes, o sea, para llegar a tener una calidad de vida adecuada, física, emocional, y pues ser adultos sanos. Y que muchas veces estos síntomas, claro, al final, justamente la palabra lo dice, ¿no? Son síntomas de algo más. En mi caso, o sea, yo te escucho y pareciera que estuvieses describiendo mi infancia y mi juventud, porque tenía normalizadas las alergias, sufrir de sinusitis, las migrañas, o sea, una cantidad de cosas, incluso problemas a nivel de la piel, problemas dermatológicos. Y, o sea, y te puedo decir que a día de hoy revertí prácticamente todo. Cuando históricamente fui a todos los especialistas que pude y era lo que hablábamos al principio, salía aliviando un síntoma, pero me convertí en un cliente recurrente. O sea, a los 2, 3 meses volvía, por la misma causa o por otra. Entonces, claro, hasta que uno no ve ese problema, ese problema raíz desde el punto de vista de la medicina funcional,
es muy difícil si únicamente te dedicas a trabajar en base a los síntomas y a aliviar síntomas. Que no quiero decir que uno no pueda aliviar un síntoma porque es una incomodidad, pero entender de dónde viene. Sí, y eso que nos comentas de la salud, hay que revisar que el ser humano pues no actúa por sistemas, sino es un conjunto. Entonces hay que revisar, por ejemplo, si hay una alteración de la piel, una dermatitis atópica o que tiene la etiqueta ahí en la piel, pero no es solamente la piel. Hay conexión con otras mucosas. Entonces el intestino puede tener alteración y eso se ve reflejado en mocos también, flujo nasal constante, o sea, rinitis. Y eso también se ve reflejado en tapazón en el pecho. O sea, que el niño esté inflamado en el caso y el adulto también. Pues estoy hablando del niño en este caso, pues, que es como lo que yo hago con la pediatría funcional. Pero está en sistemas, pero es múltiple con la misma causa. Dermatitis, rinitis, estreñimiento, inflamación o alteración a nivel de la microbiota intestinal y en muchos casos neuroinflamación. Y eso se traduce lo mismo, en la misma causa, inflamación de mucosas. Y mira, y volviendo a lo que decías antes, al final yo veo todo esto como desde el punto de vista obviamente desde un ingeniero, en que al final tú estás programando un niño a todos los niveles, ¿no? A nivel metabólico, a nivel incluso mental, porque al final era lo que tú decías, el niño aprende por imitación y se va a comportar como de que se comportan sus padres. No por lo que tú le exiges al niño, no por lo que tú le ordenas, sino por lo que él ve. Y los padres, lamentablemente, para bien o para mal, o sea, se convierten en nuestros superhéroes. Queremos imitarlos, queremos ser como ellos. De hecho, lo ves en un niño como se empieza a poner los zapatos de la mamá, se quiere maquillar como se maquilla la mamá, hace como que habla por teléfono como ve a la mamá cuando se reúne en sus reuniones laborales. Entonces, claro, al final nos convertimos en una versión más pequeñita de la combinación de ambos padres. Entonces, yo aquí, o sea, por eso quiero darle más valor al trabajo que tú haces, el trabajo de formar. Yo creo que es donde está realmente la importancia de lo que tú haces a día de hoy como pediatra funcional, más allá de lo que puedas hacer en consulta, sino en esa formación realmente que le estás dando a los padres. ¿Cómo valoras tú ese trabajo que, de formación que das a los padres más allá de lo que puedas hacer con el niño directamente? Pues esa es la clave de la salud. Como estabas diciendo, probablemente lo que puedas curar acá o sanar acá en esta familia, pues va a repercutir a las nuevas generaciones, porque eso se va se va a afectar tanto positivamente como negativamente. Lo que no hagas acá, ese niño no lo estemos educando bien, pues él no va a poder tener las herramientas cuando sea padre o abuelo. O sea, es el trabajo que yo veo es un trabajo de generacional. Lo que hacemos desde la base de la familia, pues es todo. Porque mira que todas las terapias o todo lo que normalmente pues, has nombrado durante toda tu vida remiten al niño. O sea, cuando fui niño tuve todas esas alteraciones, me llevan al médico y cuando haces una historia clínica vas a los antecedentes, lo que decíamos iniciando la entrevista, cómo fue hasta la nutrición de la mamá, cómo fue el mecanismo del parto, si recibiste lactancia, si estuviste con antibióticos, si alteraste la microbiota, cómo fueron tus primeros alimentos y empezar a resetear. Lo que no se hizo, pues poderlo reprogramar. Lo ideal es hacerlo como es desde la primera etapa con una adecuada educación. Y entonces, pues mi labor es realmente, pienso que importante, relevante realmente en la prevención, una medicina preventiva, una medicina desde la familia. Yo diría que eso es, o sea, medicina funcional es eso, o la pediatría funcional es la medicina de la familia. Es un médico familiar que se mete un poco en el rancho, como digo yo, aborda y honda todos los factores, interroga y chismosea como un poco más a fondo de lo que está pasando, mirando todas las posibles causas y así poder generar la verdadera salud, la medicina que queremos todos, una medicina preventiva. ¿Cómo se relaciona todo eso que hemos hablado con el aumento alarmante que estamos viendo de cáncer en niños y adolescentes? No, pues altísimo, pues porque todo tiene que ver con lo mismo, con la industrialización, con la modificación de la mayor exposición a las toxinas y las vías de eliminación también que tiene ya como el ser humano como tal, dependiendo de tu genética.
Entonces también las vías de detoxificación y eliminación que son tan importantes para poderlas revisar. Y eso tiene que ver con todos los factores que hemos venido hablando que pueden influir en tanto emocionales, que pues nutricionales claves, pero también la parte emocional en general y pues poder poco a poco ir como reparando todo porque se genera una inflamación crónica y eso es el cáncer a futuro y lo estamos viendo a más temprana edad. Puede que no se llame cáncer, sino una inflamación crónica que se llame alergia crónica y que si no se para a tiempo pues va a terminar en una enfermedad ya tipo cáncer o una alteración un poco más compleja. Y eso justamente iba porque quería saber, claro, lo que estamos viendo es una inflamación, esa famosa inflamación de bajo grado, esa inflamación sostenida, pero ¿qué alimentos realmente son los que están contribuyendo a esa inflamación crónica, por una parte, y que eso al final va a terminar en una enfermedad autoinmune, como por lo menos fue mi caso, el caso de muchas personas, o una enfermedad como el cáncer, diabetes, etcétera? ¿Cuáles son los factores que influyen dentro de la alimentación? Pues lo que yo más veo con mis pacientes son los azúcares. Y como lo preguntabas antes con respecto a la industrialización desde la primera infancia, de los primeros 1000 días, o sea, en los bebés, con los alimentos complementarios, lo ideal es la comida real, acercarse a lo más natural posible, en lo posible, pero todo lo que tenga modificaciones, están en empaque de temprana edad, los mismos cereales de caja de los niños, las compotas y la cantidad de azúcar que le incorporan en el colegio, pues, perdón, en el colegio estoy hablando aquí, ya iba a decir lo del colegio porque eso es otro problema que tiene que ver con los escolares, pero en los niños más pequeños, la industrialización y toda la incorporación de todo lo que ha modificado los alimentos en general, eso sí está llevando a lo que los adultos y en los niños se estén enfermando. Y que yo creo que, claro, ahora que has mencionado el tema de los colegios, si no traen esa educación desde casa, ahí es donde se complica todo, porque realmente si el niño no viene educado y va a ese colegio, por ejemplo, en los Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa, donde lo que se le ofrece al niño dentro del entorno escolar es puro procesado, ahí es donde realmente tú pierdes control absoluto de la situación como padre, me refiero. Sí, me encuentro con familias que me comentan que lo estaban haciendo todo bien y llegan a la escolaridad y pues todo se va abajo, porque ya tienen acercamiento con el azúcar y con las fiestas infantiles y con los menús infantiles. Yo, por ejemplo, veo los menús que me envían las mamás para revisar cómo me parecen y pues yo lo único que veo es pura azúcar. Azúcar en todo lado, tanto en los snacks como en las comidas principales, los niños que tienen pues acceso a que les den la comida durante el día ya. Es decir, es responsabilidad de la casa inicialmente, pero ya después de los colegios. Pero es muy importante entonces ya lo que tengan para los padres es que puedan exigir a los colegios una mejor alimentación para sus hijos con padres informados, aunque cada vez ya hay más conciencia, pero todavía hay mucho para trabajar, muchísimo, pues porque todavía me encuentro con pues lo que me llega a mí frecuentemente con niños que están con alergias, inflamación, sobrepeso, obesidad, desde temprana edad, niños diabéticos que no veíamos antes a muy temprana edad. Y eso es por malos hábitos de alimentación. Y cuando vamos a los menús infantiles de los colegios, pues eso encontramos pura azúcar. Y guiados muchas veces por personal médico, o sea, con nutricionistas. Los que asesoran en el colegio y tiendas donde pues hay venta de azúcares. Y pues los niños todos aprenden por imitación. Ellos llevan muchas veces su loncherita saludable, pero como me pasaba con muchos niños, que decía la mamá, que también es ahí donde viene el equilibrio, ¿no? Y lo ideal es que todos estén hablando el mismo idioma, pero si el niño al lado tiene un poco de empaquetado Claro. y le parece más rico y él con su loncherita saludable, pues va y termina comiéndose la de al lado cuando está restringido 100% también en la casa. Es un tema muy, muy complejo para manejar, pero entonces la información temprana también con el niño y la educación también influye, porque también tengo pacientes que desde chiquitos, cuando no se han expuesto tan temprano al azúcar, ellos mismos ponen el límite. Entonces ahí es donde la mamá o la familia, el trabajo del papá y la mamá de la casa ha valido la pena. Eso lo he visto tengo muchas amigas que obviamente trabajan desde ese punto de vista funcional
Y es impresionante porque luego ves como el niño es el que te dice, no, yo no quiero, yo no como eso, o simplemente van a un cumpleaños, por ejemplo, donde están expuestos más que en ningún otro lugar a ese tipo de alimentación y no la eligen. O sea, teniéndola disponible y de repente viendo que su entorno lo está consumiendo, no lo eligen. Pero porque parte de una educación desde casa, ¿no? Porque parte también de una imitación, creo yo, más de que de una orden de tu padre que te dice come esto o come aquello, porque lo ven que lo hacen en su entorno. Entonces creo yo que ahí es donde está realmente ese factor diferenciador. Sí, hacer acuerdos, hablarles y ellos lo entienden. Y también dosis, pues porque si todo el tiempo estás con lo que está disponible en la casa y malo del colegio, pues es un niño que está ya con una adicción al azúcar, que es lo que yo me encuentro, niños que son adictos totalmente al azúcar. Entonces empezamos a limpiar el paladar y a mejorar los hábitos y a ir bajando y desescalonando el azúcar, porque eso toca hacerlo también muy y paulatina, irlo llevando poco a poco y desescalonándolo para mejorar los hábitos en los niños que están adictos al azúcar. Y en los niños que han venido bien con su proceso, pues ellos mismos están, pues son los que ponen el punto. No, yo creo que aquí también parte de el hecho, bueno, esa reeducación de, más que nada a nivel de alimentación, de reeducar el paladar. Porque a fin de cuentas lo que sucede es que está un paladar obviamente sobreestimulado y que luego le das un alimento que obviamente no tiene esa cantidad de azúcar ni aditivos y no te sabe a nada. Yo recuerdo a mis hermanos, a mis dos hermanos pequeños, desde los 2 años ya le daban refresco. Obviamente los dos han tenido un montón de problemas a nivel de salud hormonal y metabólicos. Pero claro, luego lo que sucede es eso, luego no te quieren comer pues, lo que les sirve en el almuerzo porque están acostumbrados a esa sobreestimulación del paladar. Entonces, ¿cómo tú afrontas desde el punto de vista de consulta cuando eso viene desde casa y tienes que afrontarlo tú directamente? O sea, o sea, me da curiosidad de cómo lo hablas con el padre. Y decirle, mira, es que si tú estás bebiendo Coca-Cola todo el día, tú le puedes decir que no, pero es que tarde o temprano en el colegio la va a querer beber por saber qué es lo que bebe su papá. Es importante nuevamente a todo lo que hemos venido hablando de la reeducación en la familia, es, para el motivo de consulta es el niño que está con una adicción al azúcar, pero me encuentro con la mamá también que tiene malos hábitos y el papá. Entonces, para ser ejemplo, pues debemos resetear también los hábitos de los adultos. Es lo que hacemos en este caso, digo lo hacemos porque lo manejamos también en equipo nutricional emocional, nuevamente el mismo punto, para poder revisar qué es lo que está pasando en casa, qué se está llevando en el momento de las compras, cómo lo están, cómo el niño los está viendo, porque si está más, de pronto más fácilmente asequible para el niño, es más fácil que lo consuma. Entonces ahí el que lo compra es el adulto. Muchas veces le digo al niño en consulta, déjame ver tu billetera, dónde está con lo que compras o la tarjeta de crédito. Entonces se queda mirándome y me dice, yo no tengo tarjeta de crédito y no. Entonces la mamá dice, es que él es adicto al azúcar y es adicto a los paquetes. Entonces yo le digo, ¿y quién compra los paquetes y quién compra el azúcar? Si él no tiene en la billetera ni plata ni tarjeta de crédito. Y me encuentro pues, es detrás de eso pues está la mamá o el papá que están con una adicción y hay que empezar a resetear esos hábitos familiares para poderlos manejar con el niño. Los niños a veces dicen que están adictos al azúcar. Puede ser también cambiar y modificar los alimentos en colores. Entonces que la alimentación sea muy divertida. Porque por decirte algo, si le ponen un brócoli, pero el brócoli es la misma tallito que no les llama la atención, pues no, hay que modificarlo por una arepita de brócoli, por decirte. O algo que tenga sensorialmente, nuevamente, atracción por en la manito, que sea un poco más fácil para comer o que sea crocante, y ese crocante le va a permitir que se coma más lo que a él no le gustaba. El color también nuevamente influye, la forma, tamaño y presentación de los alimentos a través de recetas, preparaciones que sean divertidas, y pues los niños comen es así, mediante preparaciones que les llame la atención. Y a qué tú te enfrentas me llama la atención el tema, lo que hablabas, el ejemplo que utilizabas con los niños de la billetera. O sea, yo lo veo por lo menos en el caso de mi hermana, seguramente sí, no creo que escuche este episodio y no creo que llegue hasta aquí, pero en el caso de mi hermana yo veo, por ejemplo, cómo ellos en casa beben el refresco y comen mucha bollería sobre todo,
Y es lo que yo le digo, o sea, porque ella me dice la respuesta es no, mi hija no va a comer eso. Y yo le digo, si tú lo comes, tú crees que tu hija no va a comer eso, o sea, tarde o temprano lo va a querer probar, dentro o fuera de casa. Entonces, claro, ¿cómo tú te enfrentas? ¿Ves algunas veces rechazo por parte de los padres cuando porque ya aquí no te estás metiendo en el hábito del niño. Mi sobrina come de forma espectacular, pero los padres no. Entonces, claro, ¿cómo llegas aquí? Porque te tienes que terminar metiendo en la alimentación de los padres cuando ellos no están yendo a consulta. Pues esa es la diferencia con ir a una consulta tradicional o convencional. En una consulta más con un enfoque como preventivo, con un enfoque funcional, por eso digo más familiar, pues no me voy a enfocar solamente en el niño. Me enfoco en el hábito del niño, de la mamá, del papá, y lo pongo y lo digo. O sea, si yo lo que hago es hacer un interrogatorio y preguntar lo que está, el motivo de consulta de lo que está pasando, pues es el personaje principal ahí es el niño, pero me voy a remitir con todo lo que está comiendo la mamá y el papá y se lo digo. Tus hábitos no están adecuados y pues está el reflejo y aquí está el resultado de lo que está pasando. Entonces nos toca mejorar porque muchos de esos niños que están llegando pues ya vienen es enfermos. Entonces ya no vienen con el síntoma de una sintomatología aguda, sino ya algo más crónico. Son niños que ya vienen en obesidad. Eso es lo que a mí me consultan ya probablemente porque ya han intentado todo, ya han ido a diferentes especialidades y realmente probablemente no han ido a la causa, que es la familia. Siempre van es como al personaje principal que es el niño, pero no están resolviendo el ambiente familiar y hay que decirlo, hay que hablarlo sin miedo y decirle a la mamá, mira, tienes un problema aquí, hay que resolverlo y tenemos que entrar aquí contigo y con el papá. Muchas veces emocionales, problemas de falta de comunicación de familias, de pareja. Entonces viene temas de psicología que como me decías que se vuelve como el pediatra, el psicólogo, es cierto, termina hablando la mamá y la mamá termina llorando y diciendo, sí, es que yo me siento que no me entiende. Entonces la comida, que era el motivo de consulta, termina siendo un motivo más emocional. Se resuelve eso y automáticamente el niño mejora también. La percepción con la comida, todo como que empieza a fluir, pero hay que hablarlo. Pienso que es más de nosotros como médicos, en este caso como pediatras, que debemos hacer las preguntas que son y le damos las alternativas y lo que hay que resolver. Mira, ya para ir cerrando, sí me gustaría meterme en una pregunta de repente algo compleja y un poco polémica, porque está muy de moda el tema no solamente el plant-based, sino también el veganismo. ¿Qué riesgo tiene si los tuviese, obviamente yo desde la ignorancia lo pregunto, tuviese el veganismo en una alimentación desde tan temprana edad? La alimentación basada en plantas, en el caso de no, de la inclusión de hablar como tal de una alimentación vegana, sino alimentación basada en plantas está aceptada por las organizaciones de nutrición. Sin embargo, tiene que ser una alimentación que sea guiada por un personal que tenga educación en nutrición, nutriólogo, expertos en nutrición sobre infantil, para poderla llevar bien planificada, bien soportada y diversa, que no sea como los mismos grupos de alimentos, porque hay muchas familias que dicen que están llevando bien la alimentación a base de plantas, pero probablemente le están dando lo mismo de lo mismo a los niños y ahí es donde vienen problemas nutricionales y va a haber un déficit nutricional que es importante sobre todo en los primeros años de vida, en donde está el desarrollo cerebral pues jugando un papel importante en el crecimiento del cerebro en los primeros años de vida. Si se lleva a cabo, que sea bien planeada, bien estructurada, que debe tener suplementación en el caso del niño más vegetariano, más no vegano, eh, con aporte de probablemente en algunos casos de suplementación. En este caso sí se habla de suplementación porque podría haber déficit de B12, de hierro o de algunos otros micronutrientes que son importantes en los primeros años de vida. Entonces, lo ideal es que el niño tenga una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, pero para que la cumpla sí necesita tener una buena supervisión y un buen control para que no vaya a haber desbalances. Claro, porque al final sí no estamos hablando de que vas a sufrir de todos los riesgos
de una malnutrición, de la misma malnutrición que hablábamos al principio. Exacto, así como pues los excesos, también los déficits. Entonces, y es muy frecuente la desnutrición oculta. Entonces, niños que aparentemente vienen bien, pero tienen déficits de micronutrientes que son muy importantes para el crecimiento y desarrollo adecuado, desarrollo cerebral. Entonces, déficit de omega que son importantes en el desarrollo cerebral, déficit de zinc, de magnesio, de vitaminas importantes del complejo de la B. Entonces, todos esos micronutrientes se ven bajos y pues hay problemas que pueden llegar a generar alteraciones en el neurodesarrollo. Héctor, y ya para terminar, yo pensé que esto iba a ser una conversación para hablar de niños, terminamos hablando De de adultos. adultos, de los padres. No, te lo juro que me pareció curioso desde el principio el verlo desde esa perspectiva, ¿no? Que al final a consulta no va un niño, a la consulta llevan al niño, pero al final es ese entorno el que influye en ese desarrollo. ¿Cuál sería tu mensaje para esos padres que planean tener un niño, que ya están en proceso de gestación o que ya están criando un niño? Bueno, sí, la pediatría funcional es una herramienta que nos permite mejorar nuestra salud para poder planificarla y tener herramientas adecuadas para poder crear o tener niños sanos desde un comienzo, desde el origen, desde la raíz de la vida, desde la raíz del problema. Y eso implica, y el mensaje más importante es la educación. La educación implica educación personal, conocerse, o sea, en este caso, primero nosotros como individuos y luego cuando estamos en pareja, en el caso de las familias, papá, mamá o las familias que nos llegan a nuestros consultorios, que tengan una, una comunicación adecuada que sea asertiva para poder llevar un plan adecuado para sus hijos. Y así como cualquier plan, pues implica en planear bien las cosas y estructurarlas bien y así poder llevar unos hábitos adecuados y poder tener, pues, básicamente las raíces o las bases sólidas para evitar que no se vayan a ver alterados o en generar peligros o problemas de salud que terminan en enfermedad. Pero todo es en educación. Por eso yo siempre lo digo que hay que compartir el conocimiento. Eso es lo que nosotros hacemos como educadores en estos espacios. Leer, educar y tener confianza también en el equipo de trabajo que les brinde confianza a las familias para como nosotros poder compartir un conocimiento y pues llevar a familias cada vez más saludables y a niños y a futuros adultos sanos. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, al final, resumiendo todo lo que hemos hablado, de que todo va de educación, de expectativas también que tengan los padres. Y yo agregaría el hecho de que no porque lo hayan hecho, o sea, con ellos, sus padres, tienen que hacerlo con sus hijos. O sea, que aprendan a cuestionarse todo. Y no únicamente desde el punto de vista de la crianza de un niño, la alimentación de un niño, sino en general. Porque venimos programados, pero no sabemos si estamos programados de la mejor forma para el contexto que estamos viviendo. Así que realmente te agradezco tu participación. Quería simplemente, ya para terminar, pues que le digas a la gente sobre todo dónde pueden aprender más contigo y dónde pueden conseguir tus libros que son increíbles. Enséñales a comer para toda la vida y un pediatra funcional. Bueno, este libro que es Enséñales a comer para toda la vida, como que resume todo lo que hemos hablado sobre la programación desde el embarazo, incluso desde la preconcepción, porque como decías, estos espacios no son tan de niños, sino que involucra a una mamá, una familia que se reeduque, tenga buenos hábitos desde el embarazo y cuando empieza el niño a comer en las primeras etapas con los métodos de alimentación como autorregulados como el Baby Led Winning Bliss. Y un pediatra funcional en casa es un libro que pretende ir a las causas desde los 7 pilares de la salud. Los 2 libros están disponibles en todas las tiendas de Colombia, próximamente en México, Perú, probablemente España, por ahora. Qué bueno. ¿Y dónde te pueden seguir en redes sociales para seguir aprendiendo de En ti? redes sociales me pueden seguir por Instagram en @drmendozapediatra, en TikTok también y
Y bueno, yo también tengo cursos en línea de alimentación complementaria, tengo recetarios online de alimentación o de herramientas para enseñar a los niños a comer con diferentes recetas y preparaciones para las primeras etapas de vida de los niños. Buenísimo. Vivimos en la era de la información, así que es la información que no sea la excusa, que si es por querer educarse, tienen muchas herramientas ahí fuera. Así que agradecido enormemente, Héctor, por estar aquí. Gracias, Iván. Y recuerden que, pues, que estos espacios son muy importantes y que el conocimiento de nosotros es para compartirlo. Así es. Gracias, Héctor.